Me llamo Bea, tengo 32 años y hace aproximadamente 12 comencé a sufrir parálisis del sueño. Os voy a leer mi testimonio porque es menos duro que recordarlo. Siempre he sido muy paranoica e hipocondríaca, pero a la vez tengo pánico a los médicos. Las primeras veces que apareció la parálisis del sueño creí que eran pesadillas. No me pasaba continuamente. Una noche me di cuenta que no podía ser una pesadilla, porque podía oír cómo pasaban los coches, así que empecé a ponerme súper nerviosa, con lo que todavía me costaba más respirar, y lo que era peor, me costó más poder abrir los ojos y poder mover las piernas. La sensación de haber perdido la movilidad en todo el cuerpo, de no reaccionar, de ser incapaz de mover las piernas para salir corriendo, de no poder abrir los ojos, esa sensación me resultaba incluso más dolorosa que la dificultad para respirar. Sentía que me estaba muriendo, como si la vida se esfumase poco a poco. Durante muchísimo tiempo no dije nada, no se lo conté a nadie por temor a que me dijesen que podría tener algún tipo de lesión cerebral, ya que mi cuerpo no reaccionaba a ningún estímulo, o vete tú a saber qué. Esto me llevó a odiar la cama. Era incapaz de meterme en la cama sin miedo a que volviese a aparecer, sin pensar que alguna noche me podría pasar algo y que nadie en mi casa se enterase. Así que adecué mi vida a mi pánico. Empecé a ir a clase por las tardes para así estudiar por la noche y dormir por las mañanas. Hasta que no se levantaba alguien en casa, yo no me acostaba. Al principio funcionó, pero al tiempo volvió a aparecer, y vi que realmente, de noche o de día, podría pasarme cualquier cosa y nadie enterarse. Aún así, seguí teniendo terror nocturno, y no podía meterme en la cama por la noche. Pasaban los meses y se acentuaba la parálisis, así que me armé de valor y se lo conté a un amigo. El tener que contarlo era tan duro como tener que meterme en la cama. Era como tener que afirmar una enfermedad. Recuerdo que tartamudeaba, que se me ponían los pelos de punta con cada palabra que salía de mi boca. Hablaba con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. Su reacción me dejó súper chafada. En lugar de ver preocupación en su cara, solo veía una gran sonrisa. Y esto, en lugar de tranquilizarme, me enfadó, y mucho. Me enfadaba estar contándole una agonía que se lo tomase a cachondeo. Pero no se lo estaba tomando a cachondeo, es que a él también le había pasado. Me contó su experiencia, que al principio también creyó que eran pesadillas, pero que cuando se repitió, fue al médico y le dijo que era fruto de la ansiedad. En ese momento respiré tan profundamente como hacía meses que no lo hacía. Ansiedad. Hacía muchísimo tiempo me había estado medicando para esto, desde muy jovencita, y de lo que pensaba que ya me había recuperado. Así que volví a mi médico. Se lo conté y me habló de la parálisis del sueño. Me explicó que era una alteración del sueño, concretamente de la fase REM. Me explicó que durante esta fase, tanto cuerpo como mente deberían estar completamente relajados, pero en este caso la mente sigue trabajando, mientras que el cuerpo consigue descansar, y que es por eso por lo que el cuerpo tarda en reaccionar a las órdenes de la mente. Me aconsejó intentar fijarme en todo lo que sucedía durante el tiempo de la parálisis, que sin asustarme calculase el tiempo de duración y el tiempo que tardaba mi cuerpo en reaccionar, y sobre todo que hiciese balance de todo el día después de la parálisis. Así lo hice. A los pocos días apareció. Intenté tranquilizarme, mover las piernas, que es lo que más me preocupaba. Me di cuenta que realmente eran pocos segundos aquello que pensaba que eran horas. Me di cuenta porque desde el primer día podía oír, y esa noche empecé a oír un coche que pasaba por la puerta de casa. Y antes de dejar de oírlo, ya había podido abrir los ojos y mover las piernas. Poco a poco, con el paso del tiempo, aprendí a relajarme mientras me pasaba, pero inconscientemente seguía teniendo miedo a meterme en la cama, sobre todo los días en los que había tenido demasiado estrés o había estado más alterada de lo normal. Hoy por hoy, hace mucho tiempo que no me pasa. Ha dejado de ser habitual, así como también ha desaparecido el miedo a la cama o el miedo a dormir. Pero aún así, los días duros, antes de acostarme, es inevitable pensar que va a volver a pasar.